Pues estos primeros meses han sido unos meses donde hemos intentado calibrar cuál era la situación que nos encontrábamos, porque la responsabilidad ya la traíamos y entonces lo que hemos intentado ha sido calibrar cuál es la dimensión en la que se encuentra la sanidad extremeña después de estos 4 años, la situación en la que se encuentran las políticas sociales, incluida la atención a las personas en situación de dependencia, y la situación en la que se encuentra las políticas de vivienda y las políticas de consumo. Y además ha sido unos primeros meses de mucha actividad política, por cuanto que hemos tenido que cumplir con los objetivos electorales primero y de gobierno después que nos habíamos marcado con respecto a lo contenido en algo que hemos denominado Agenda del Cambio, que contenía 60 medidas en toda la política de la Junta de Extremadura, algunas relacionadas con los ámbitos de mi competencia y que había que llevarlas a cabo en estos meses y en ello estamos, intentando cumplir esa tarea y haciendo una calibración y qué soluciones tenemos que dar a los problemas que nos hemos encontrado. Pues la situación del Servicio de Salud de Extremadura en este momento, si fuese una empresa privada, sería de quiebra económica. Vamos a cerrar el año con un déficit, con una deuda de 430 millones de euros. Eso es más de un tercio del presupuesto anual que tiene el Servicio Extremeño de Salud. No hemos incumplido solo en lo que es el objetivo de deuda, sino que también hemos incumplido en el pago a proveedores, donde el Ministerio de Hacienda lo cifra en alrededor de más de 120 días de tiempo en el pago medio a esos proveedores, pero si nos vamos a las patronales de los sectores que están más afectados, de los proveedores que están más afectados, pues FENIN en sus últimas estadísticas habla de más de 320 días de tiempo en el pago medio a proveedores, con lo cual aquí habrá proveedores que estén tardando en cobrar aproximadamente 400 o 400 y pico de días, lo cual nos hace situarnos en un escenario de tener que estar pagando durante este ejercicio 2015 algo más de 10 millones de euros en intereses de demora en el pago a proveedores, en la situación tan complicada económica con la que nos encontramos. Por tanto, es una situación muy complicada de la que tenemos que salir con múltiples estrategias, porque si no, no se puede alcanzar el objetivo que nos hemos marcado de poner esto en una situación en la que nos encontramos. Eso si nos estamos refiriendo al ámbito puramente económico. Pero me preocupa muchísimo la deuda, y entiéndaseme bien, la deuda en cuanto a credibilidad que los administrados tienen con respecto a la administración que supone el Servicio Extremeño de Salud. Me estoy refiriendo sobre todo a los profesionales, con lo cual se ha abandonado durante los 4 años anteriores el diálogo social en todas sus vertientes. Han sido mesas sectoriales puramente informativas de las decisiones que se iban tomando, en ningún caso de negociación. Y en segundo lugar, se les ha abandonado a su suerte. El sistema sanitario en estos 4 años ha funcionado gracias a los excelentes profesionales que tenemos en el Servicio Extremeño de Salud. No se han firmado pactos de gestión, no se han firmado objetivos con los servicios ni con los centros de atención primaria, no se han recuperado ninguno de los derechos laborales que se iban teniendo y esto ha supuesto pues una pérdida de credibilidad de los administrados en los administradores, ¿no? Y si nos vamos a datos que tienen que ver con la actividad del Servicio Extremeño de Salud, todo este desastre, tanto económico como de credibilidad por parte de los profesionales, somos capaces de verlo de forma nítida y de forma clara en los datos que nos arrojan el sistema de información de listas de espera sanitarias. Cuando hemos llegado nos hemos encontrado más de 189.000 pacientes que estaban en alguna de las listas de espera sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, bien para realizarse una intervención quirúrgica, bien para realizarse una prueba diagnóstica o terapéutica, o bien para asistir a una consulta con otro especialista. Eso ya de por sí es grave, pero mucho más grave es la situación de
más de 99.000 pacientes de esos 189.000 que cuando hemos llegado no tenían cita asignada con el especialista. Es decir, estamos en lo que hemos denominado las listas de espera de las listas de espera. Y por otro lado, en el volumen de pacientes que estamos teniendo y que se encuentran fuera del periodo de garantía que establece nuestra ley de tiempos de respuesta de atención sanitaria. Con lo cual ahí también tenemos un amplio margen de mejora y estamos acometiendo en este momento un plan de abordaje integral de todas esas listas de espera, aparte de ir poniendo en marcha mecanismos que solucionen esta situación. Nosotros cuando dejamos el gobierno, dejamos una deuda de 180 millones de euros. Esa deuda de entre 150 y 180 millones de euros corresponde al déficit crónico de financiación que tienen los sistemas sanitarios. Y es entendible. Cuando se han dado las cifras a nivel nacional, allá por el año 2011, de en cuánto de infrafinanciado estaba el sistema sanitario, todo el Sistema Nacional de Salud, no solo el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que lo cifrábamos en 15.000 millones de euros, una parte de esos 15.000 millones de euros, que aproximadamente correspondían a entre 150 y 180 millones de euros, correspondían a un déficit de financiación. Sin embargo, hay un hecho clave que nos permite que podamos achacar a estos 4 últimos años el volumen más importante de la situación en la que se encuentra el Servicio Extremeño de Salud. Y se lo debemos a dos cuestiones fundamentales. Una, la publicación del Real Decreto Ley 16/2012, que viene a dar al traste con el concepto, como lo conocíamos, de Sistema Nacional de Salud y, por tanto, introduce una tremenda distorsión en lo que son los servicios regionales de salud. Pero este no es todo el causante de este problema, sino que en el primer ejercicio económico del gobierno del señor Monago se produce un recorte presupuestario en la sanidad extremeña que es el más alto de todo el país. Es un recorte del 22% en la financiación y que suponen más de 220 millones de euros de recorte en ese primer ejercicio económico. A partir de ese momento, aunque hayan hecho crecimientos en el presupuesto destinado a la sanidad a lo largo de los ejercicios posteriores, no han sido capaces de recuperar el arrastre que ha producido en el nivel de deuda, en el nivel de endeudamiento del Servicio Extremeño de Salud, ese primer ejercicio económico que fue catastrófico. Por otro lado, los últimos presupuestos del señor Monago, que son los que hemos heredado nosotros, tenían un desequilibrio muy importante entre ingresos y gastos. Estoy hablando del presupuesto global de la Junta de Extremadura. Tanto es así que lo que nos hemos encontrado es, además de ese recorte que viene arrastrándose desde el año 2012, es que los presupuestos eran una mentira, porque no había fondos detrás de las partidas presupuestarias. Me estoy refiriendo sobre todo a todo lo que tiene que ver con el pago a proveedores, capítulo 2, y también me estoy refiriendo a capítulo 4. Capítulo 4, que es todo lo que tiene que ver con el gasto farmacéutico. En este año 2015 tenemos una falta de cobertura económica de más de 80 millones de euros en la factura farmacéutica ambulatoria. Y esto es otro de esta es otra de las causas por las que se produce este nivel de deuda. Y por último, en el ejercicio 2015 se va a producir una desviación en capítulo 1 de 22 millones de euros, que son debidos fundamentalmente a aquellos derechos de los profesionales con los que queremos cumplir y que el Gobierno de España ha forzado a las comunidades autónomas que se negocien en unas determinadas condiciones, y nosotros estamos de acuerdo en hacerlo. Me estoy refiriendo a paga extra y me estoy refiriendo a días de asuntos propios, pero además el grueso de esa desviación de capítulo 1 es una falta de cobertura económica en los últimos meses del año de algo que denominaron ellos el plan de choque de listas de espera, con numerosos contratos a profesionales
para acabar con las listas de espera, que ha tenido el resultado desastroso que nos ofrecen los datos de listas de espera, y además un porcentaje de sustituciones en las épocas de verano, por lo tanto en las eventualidades, no conocidas en esta tierra en toda su historia, que hasta algunas organizaciones sindicales les llamaba la atención que plantillas de enfermería de quirófanos, sin estar sustituidas los anestesistas y sin estar sustituidos los cirujanos, se estuviese sustituyendo el 70% de la enfermería de quirófano. Son datos que están ahí y que a todo este gran grueso de eventualidades, de plan de choque de listas de espera y de incorporación de determinados derechos que tienen los trabajadores y que vamos a hacer frente a ellos, nos llevan a una desviación en capítulo 1 de 22 millones de euros. Y esas son las tres claves en las que se circunscribe lo que tiene que ver la deuda del Servicio Extremeño de Salud en este momento. Pues las estrategias son presupuestarias y extrapresupuestarias. Nosotros tenemos previsto que si todo va bien y finalmente el Ministerio de Hacienda nos aprueba nuestro plan de equilibrio económico-financiero, el que ha presentado la Junta de Extremadura, porque cuando hemos llegado nos hemos encontrado una comunidad autónoma prácticamente intervenida por culpa de este desequilibrio entre ingresos y gastos y todas estas situaciones. Cuando tengamos ese ok por parte del Ministerio de Hacienda, que esperamos tenerlo, y esperamos poder presentar las cifras del presupuesto a lo largo de este mes de noviembre, deseamos que sea cuanto antes para que se le dé un trámite como tiene que ser al ámbito presupuestario, pues tenemos que hacer un esfuerzo en crecimiento presupuestario en el Servicio Extremeño de Salud. Nosotros cifraríamos ese incremento presupuestario que necesitamos para intentar ir amortiguando todo lo que ha sido la deuda arrastrada de estos años en alrededor de un 10 o por encima del 10% el incremento presupuestario que necesitamos en este momento solo para el Servicio Extremeño de Salud. Además de esto, hemos recurrido al Fondo de Liquidez Autonómica, puesto que como hemos sido en el año 2014 una comunidad incumplidora del déficit por parte del gobierno del señor Monago, que durante los primeros años fue el campeón de los recortes para alcanzar el objetivo de déficit y ahora ha sido el campeón de no cumplir el objetivo de déficit, no podemos acudir al Fondo de Facilidad Financiera, sino que tenemos que acudir al Fondo de Liquidez Autonómica. Con eso seremos capaces, entre una cosa y otra, de situarnos en un nivel de deuda y poner el marcador a cero de deuda con proveedores a finales del año 2014. Eso supondría que tendríamos la deuda acumulada del año 2015. Y por último, para arreglar el tema del indicador que tiene que ver con el tiempo de pago medio a proveedores, nosotros ya pusimos durante nuestros gobiernos anteriores una fórmula financiera que se llama el confirming y lo que viene es a intentar disminuir los intereses de demora, pactando con las entidades financieras el que podemos ir adelantando el dinero que necesitan nuestros proveedores, evitando que le generemos un problema de liquidez importante a los proveedores y, en segundo lugar, evitando que los proveedores nos digan en algún momento que hasta aquí hemos llegado. Sí, estamos en una situación económica, como ya os he comentado, muy complicada. Nos gustaría volver a retomar todos los acuerdos sindicales que quedaron en suspenso en su día. Lamentablemente para el ejercicio 2016 no vamos a ser capaces de asumir esos compromisos, por lo tanto digamos que los incentivos económicos no van a ser los incentivos que le vamos a dar a los profesionales, pero los profesionales tienen que ver en nosotros a administradores que escuchan, lo primero, que intentan resolverles los problemas organizativos que tienen, que son muchos en el ámbito de la comunidad autónoma. Tenemos que darle una mayor participación a los profesionales en el ámbito de la gestión. Eso lo vamos a empezar a hacer negociando ya para el año 2016 los objetivos de gestión en cada uno de los servicios. Le vamos a proporcionar información en relación en cuál es su situación en cuanto a actividad y en cuanto a listas de espera. Los profesionales quieren conocer y luego vamos a intentar hacer un esfuerzo, a pesar de la situación en la que nos encontramos, porque nuestros profesionales, aparte de ser unos profesionales muy comprometidos con el sistema sanitario en su inmensa mayoría, son profesionales que lo que quieren es desarrollarse profesionalmente.
la mayoría de los profesionales que trabajan en el ámbito de la sanidad, y esa es la suerte que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud, son profesionales que quieren desarrollarse. Y antes que pedir un incentivo económico, la mayoría de ellos te están pidiendo la incorporación de una determinada tecnología a su servicio que le permita ser puntero en alguna cuestión concreta o que le permita desarrollar su trabajo con una seguridad y con una calidad adecuada a lo que ellos quieren hacer, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a hacer una inversión en la tecnología sanitaria que, como no se ha hecho ninguna inversión en estos últimos 4 años, algunos de ellos están en un periodo, han cumplido el periodo de obsolescencia y necesitamos recuperarlo. A medio plazo, después de la inclusión de los pactos de gestión, incorporaremos fórmulas de gestión clínica a nuestro servicio extremeño de salud, pero con 2 condiciones. La primera condición, que la inclusión de los servicios en la gestión clínica no suponga ningún cambio en el régimen jurídico del servicio, y por otro lado, que los profesionales que participan en la gestión clínica no les supongan ningún cambio en el régimen laboral de esos profesionales, como establece la disposición de la Ley de Farmacovigilancia, que es una disposición que va a la laboralización de los profesionales, o, como no sabemos qué va a quedar, un proyecto que tiene el Ministerio de Real Decreto de Unidades de Gestión Clínica, con el que nosotros no estamos de acuerdo como comunidad autónoma, lo expresamos en el Consejo Interterritorial, y hoy pues nos ha sorprendido el ministro Alonso, que le ha entrado un furor legislativo y un furor de pacto en relación con el Real Decreto de Gestión Clínica, que entendemos que no satisface a nadie, ni siquiera a aquel colectivo de profesionales que en su día lo propusieron, ¿no? Pues dicen en mi tierra que el gato escaldado del agua fría huye, ¿vale? ¿Eso qué significa? Significa que ya hemos tenido experiencias dramáticas en este país con las nuevas fórmulas de gestión y no queremos volver a repetirlas con una privatización encubierta de las fórmulas de gestión clínica. Gestión clínica en sentido estricto es participación de los profesionales en la gestión. En ningún caso se dice que sea una nueva fórmula de gestión. Nuevas fórmulas de gestión incluidas en la ley del año 97. En las nuevas fórmulas de gestión incluidas en la ley del año 97 en este país, fundamentalmente interpretadas por la derecha de este país, lo que ha supuesto es una... El apoyo del PSOE, consejero, aquella ley. La ley, por supuesto, por eso digo que el gato escaldado del agua fría huye, porque lo que nosotros introdujimos en la ley y votamos a favor de la ley del año 97, hemos visto que la interpretación que se ha hecho se ha traducido exclusivamente en la construcción y explotación de hospitales con fórmulas de colaboración público-privada, que han supuesto, de momento no está demostrada ninguna mejora en la gestión con esas fórmulas, ninguna, y lo que sí ha demostrado es una desviación de la atención a los procesos graves de los hospitales que tenían estas fórmulas de gestión a los hospitales públicos. Algo que ya pasó en el Reino Unido y que nos debería haber servido de experiencia con la reforma Thatcher. Aquí adoptamos la reforma Thatcher desde el primer momento en el mismo sentido y cometimos los mismos errores. Entendemos que esas nuevas fórmulas de gestión bien interpretadas, hubiesen sido una ventaja, pero el sistema público que las ha implantado no ha tenido los mecanismos de evaluación de cómo funcionaban esas fórmulas de gestión, de esas nuevas fórmulas de gestión, no las ha aplicado en la mayoría de los casos y al final ha costado mucho más reflotar esas fórmulas de gestión de colaboración público-privada. Si en algún momento, a mí como responsable político, o a cualquiera de los miembros del partido que nos sustenta en el gobierno, nos demuestran otras cosas, no tendremos ningún problema en reconocerlo. A día de hoy, las experiencias que se han puesto en marcha, no queremos que se vuelvan a repetir en las fórmulas de gestión clínica. Por eso soy tan tasativo en este aspecto. Sí, se acoge la ley 1597, pero nosotros lo que pretendemos es blindarnos esas fórmulas de gestión que podrían ser útiles
sino blindar contra las fórmulas de gestión de los que se han conocido como los PPI o los PPP, que son los que nos preocupan y son los que a la postre pueden llevar a la privatización del servicio. De hecho, una de las medidas de la agenda del cambio que antes les comentaba tiene que ver con un blindaje de esa sanidad pública. Lamentablemente no podemos derogar la ley del 97, entre otras cosas porque el punto 1 de la ley del 97 nos ha servido para que la privada sea complementaria del sistema sanitario público y nos ha servido para poder acometer la respuesta en tiempo a las personas que tenían necesidades de atención sanitaria especializada en otros ámbitos. Y esas no las satanizamos. Ahora sí decimos en nuestra ley, para blindar la sanidad pública, que siempre que a algún político, algún gobernante, se le ocurra aplicar una fórmula de construcción y de explotación de los hospitales, que son inicialmente públicos, con estas fórmulas de colaboración público-privada, tendrá que traer un plan estratégico muy bien diseñado, con los mecanismos de evaluación, con los objetivos y con todas las partes que le soliciten a la Asamblea de Extremadura. Y tendrá que ser aprobado. Esto no es una decisión de gestión interna del Servicio Regional de Salud. Yo entiendo que si somos capaces de llevar al ámbito de negociación los beneficios, que se puedan utilizar los beneficios por parte de los servicios que han participado en la gestión y han obtenido una gestión eficiente de sus servicios, si somos capaces de llevarlo al ámbito de negociación, el sistema sanitario público no está agotado en poder incentivar a sus profesionales desde el puro ámbito público. Eso es lo que digo. Lo que pasa es que somos muy cómodos y preferimos huir de la negociación con las organizaciones sindicales en un sistema de incentivo a esa participación profesional con otras fórmulas que supuestamente son más flexibles, pero que complican enormemente la selección adversa de pacientes. Y como lo que me ha traído aquí es arreglarle la vida a la gente, y mi primer objetivo son los pacientes, pues me voy a dedicar a eso, a poner en el centro de la política a los pacientes. Sabiendo que los pacientes lo que reciben cuando llegan a una institución sanitaria, a recibir una atención sanitaria, es el mejor de los conocimientos que tienen los profesionales para dar respuesta a esa necesidad de salud. Por lo tanto, yo tengo que mejorar el acceso al conocimiento, tengo que incentivar a esos profesionales para que sigan dando lo mejor de sí mismos y tengo que hacerles partícipes de la gestión. Y esas tres cosas, todas las tres, se consiguen desde el ámbito puramente público. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo, soy parte de ese Consejo de Gobierno que ha tomado esa decisión de solicitar este nuevo modelo de financiación. Nosotros ahí ya hemos dicho inicialmente que el sistema sanitario está infrafinanciado, tiene una infrafinanciación crónica que en el año 2011, cuando estábamos invirtiendo un porcentaje del PIB, que no es el actual, ya cifrábamos en 15.000 millones de euros, pues ahora que estamos invirtiendo el 5,9% del PIB, pero de un PIB que además ha bajado, supone que los déficits de financiación son muchísimo mayores. Con lo cual nosotros no entendemos en este escenario, y es lo que reclamaremos en el modelo de financiación, y es lo que también llevará nuestro partido dentro de su programa electoral a nivel nacional. No entendemos que la sanidad esté financiada por un porcentaje del PIB que sea inferior al 7%. No lo entenderíamos. Al menos el 7%. Partíamos de un mapa sanitario que no se ha reformado desde el año 2008 y creo que desde entonces ahora ha llovido, con lo cual ya solo por el hecho de que el mapa sanitario no se abría desde el año 2008 es absolutamente necesario para hacer una ordenación territorial de los recursos y de los dispositivos sanitarios en todo lo ancho y alto de Extremadura. Eso por ahí, pero además hemos acontecido en el año 2012 a una situación tremendamente injusta desde nuestro punto de vista, que fue el cierre de 21 urgencias rurales
en Extremadura, de las 24 urgencias rurales que disponíamos entonces, lo que supuso que dejó sin cobertura de ese tipo de servicios de proximidad. Evidentemente siempre dicen, bueno, y tendrían un centro de salud cerca, claro, y un hospital. O sea, esto tiene 42.000 kilómetros cuadrados. Pero la realidad es que teníamos un 33% de la población extremeña sin cobertura después del cierre de esos 21 puntos de atención continuada. Cierre de 21 puntos de atención continuada que supuso una modificación puntual del mapa sanitario sin abrir el mapa sanitario y sin tener ningún criterio técnico. Era puramente económico. De hecho, solo hay que revisar la hemeroteca. Entonces estaba de gerente, el primer gerente, porque como también hemos tenido tantos cambios en la estructura directiva del último gobierno, el primer gerente, que era el señor Navarro, dijo que es que en Extremadura ya había uno, no dos, en Extremadura ya había carreteras y que por lo tanto se podían cerrar las urgencias rurales. Bueno, celebramos que el señor Albino Navarro, que parecía que no conocía Extremadura, conociese que en Extremadura existía el 112, que tuviésemos carretera, incluso que había vida inteligente, pero desde luego lo que no nos pareció de recibo en ningún caso fue ese cierre de las 21 urgencias rurales. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros nos comprometimos en nuestro programa electoral y ahora ya nuestro programa de gobierno a reabrir las 21 urgencias rurales para dejar al mapa sanitario en la misma situación que lo dejamos en el año 2011. Y a partir de ese momento comenzar un estudio pormenorizado del mapa sanitario, porque entendemos que es necesario, porque las comunicaciones han cambiado, porque la morbimortalidad de la población ha cambiado, porque las necesidades de salud han cambiado, porque la edad de la población ha cambiado, porque la situación socioeconómica ha cambiado. Y esto todo tiene que verse reflejado en un estudio serio, no para reordenar las urgencias rurales, no para cerrar dispositivos concretos, sino para hacer una ordenación armónica de lo que es el mapa sanitario. Los pasos. Nosotros ya hemos empezado, hemos abierto el mapa sanitario. El mapa sanitario va a contar con la participación, por supuesto, de todos los gestores sanitarios, participación de la ciudadanía, que le daremos en algún momento cabida a la participación ciudadana, bien sea a través de las estructuras más formales de consejos de salud de zona o de consejos de salud de área, pero también le vamos a dar participación a los profesionales, por supuesto, en esa definición del mapa sanitario y sobre todo a los municipios. También le vamos a dar participación.